con la grabación. Bueno, mi nombre es Débora Barrera, trabajo en el equipo de atención a la diversidad del Ministerio de Educación, perteneciente a la División de Educación General. Les deseamos a todas y todas un buen día, ¿verdad? Y hemos preparado este webinar que pertenece a un ciclo de diálogos que vamos a realizar desde el Ministerio de Educación en torno a la implementación educativa de la Ley 21.545. Pero esta ley, este ciclo está inmerso en un plan de implementación que el Ministerio de Educación ha decidido poner en marcha. Y este plan de implementación tiene 4 ejes. Tiene un eje de difusión, un eje de sensibilización y formación, otro de gestión pedagógica y aprendizaje, otro eje de bienestar y convivencia y el último de trabajo en redes. Pusimos acá algunas de las acciones que se están realizando en cada uno de estos ejes. Por ejemplo, en difusión, prontamente van a estar llegando a cada comunidad educativa cartillas informativas, hemos estado realizando ya distintos webinars. Este ciclo también está dispuesto para trabajar en este eje. En el eje de sensibilización y formación están en desarrollo acciones formativas sobre autismo desde el CPIP, se están diseñando varias otras que van a llegar a distintos actores durante el año 2024. Y también estos webinars apuntan a este eje. En gestión pedagógica y aprendizaje se está haciendo un trabajo preferentemente intraministerial, donde nos estamos poniendo de acuerdo, uniendo fuerzas con distintos equipos dentro del Ministerio de Educación para poder, ¿verdad?, cumplir con este foco, con este eje que busca, ¿verdad?, mejorar esa gestión pedagógica, favorecerla, entregar algunos insumos para visualizar cómo implementar de mejor forma la ley 21.545 en el contexto de una educación inclusiva. En bienestar y convivencia se están diseñando talleres para reflexionar respecto de lo que tendríamos que ajustar en los distintos reglamentos internos. También se están diseñando orientaciones para una convivencia inclusiva que prontamente queremos poner a disposición del sistema escolar. En trabajo en redes se está haciendo un trabajo estrecho y articulado con el MinSal, el Mideso, Senadis, la sociedad civil organizada. Finalmente hay 2 acciones, que es la mesa técnica de la ley 21.545 y las distintas acciones de la mesa intersectorial que tributan a estos distintos ejes que el Ministerio ha decidido trabajar en este primer momento de la implementación de la ley. Este ciclo de diálogos, por tanto, está dentro de este plan de implementación y está compuesto por 4 momentos. Este es el primer momento, es el primer webinar que denominamos respuestas que orientan su comprensión y que usamos a la base el documento de preguntas frecuentes que hace poco tiempo el Ministerio dispuso para el sistema escolar. De ahí hicimos una selección de las preguntas que se han repetido con mayor frecuencia y que vamos a poder ahora ampliar, contextualizar mucho más con los distintos panelistas que hemos invitado para esta tarde.
Luego viene un segundo webinar que hemos denominado Condición, Identidad y Cultura, que va a estar en primera persona. Vamos a invitar a personas autistas para que nos acompañen en ese webinar, que esperamos se realice el 31 de octubre. Luego viene un tercer webinar que es, hemos denominado Desafíos para una comunidad educativa inclusiva, que va a ser un martes de noviembre. No sabemos si el tercer o cuarto martes de noviembre. Prontamente les vamos a estar entregando la información más específica. Y un último webinar por este año que hemos denominado Desafíos para un aula inclusiva, que será la primera quincena, esperamos, de diciembre. Entonces, hoy día nos encontramos en este primer webinar de este ciclo, que, reitero, hemos denominado Respuestas que orientan su comprensión, para el cual hemos invitado a Juan Pablo Álvarez, que es el Coordinador Nacional de Convivencia para la Ciudadanía. Juan Pablo, no sé si quieres saludar primeramente antes de que empecemos con las preguntas. Muchas gracias, Débora. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. No sé, en primer lugar, saludar a todos y a todas quienes están conectados, conectadas esta tarde, y muy contento de poder compartir este espacio para poder recoger algunas de las inquietudes más frecuentes, ¿no?, respecto de la implementación de la ley de autismo y de cómo esto, desde mi parte, ¿no?, y desde las temáticas que me toca abordar, tienen implicancia en la gestión de la convivencia para las comunidades educativas. Así que agradecerle desde ya y muy ávido poder también leer sus comentarios y poder tener este espacio de diálogo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos hoy día. También nos acompaña Aarón Sandoval Muñoz, que es coordinador de la Unidad Normativa de la Superintendencia de Educación. Aarón, si quieres Sí, saludar. hola, hola, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto también poder compartir con todos ustedes, en particular desde la Superintendencia de Educación, desde una mirada un tanto más normativa, no tan directamente pedagógica como los demás panelistas. También pretendemos aportar a los desafíos que presenta la implementación de esta ley en todas las comunidades educativas. Así que reciban un gran saludo y con muchas ganas de participar en esta actividad. Muchas gracias, Aarón. Y Marcela Villegas Otárola, que es profesional de nuestro equipo de atención a la diversidad, que hace un par de meses se ha incorporado al Ministerio de Educación y que su misión, ¿verdad?, está en colaborar en la implementación de la ley de autismo en este periodo tan importante, ¿verdad?, que tiene que ver con este proceso. Marcela. Bueno, saludar a todos y todas, en especial a las agrupaciones de padres, madres y cuidadores de personas autistas, FENAUT, MILA, Espectro Autista en Femenino y otras agrupaciones de Arica a Punta Arenas, porque ellas son principalmente las garantes de derechos de sus hijos e hijas autistas y porque fueron los que impulsaron la ley 21.545. Por lo tanto estamos en un momento histórico maravilloso en donde la comunidad educativa junto a las familias nos ponemos en sintonía, y qué mejor que también contando con Juan Pablo y con Aarón, que personifican un ámbito de preocupación y de acción, que es convivencia, bienestar y también el cumplimiento irrestricto a las normas que favorecen y promueven los derechos de nuestros estudiantes en el sistema educativo nacional. Así que un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Sabemos que todos ustedes tienen una agenda muy compleja, pero les agradecemos este espacio, este tiempo que se están dando para compartir tanto con las comunidades educativas como con padres, madres, cuidadoras, otros profesionales que están vinculados a este ámbito, que están ávidos también de contar con información de primera mano. Realizado entonces todos los saludos, vamos a iniciar con las preguntas. Vamos a iniciar con una pregunta a Marcela.
para que generemos el ambiente educativo y normativo que Vale, amerita esta instancia, ¿verdad? Entonces, vale. la primera pregunta eh, es, ¿qué es el trastorno del espectro autista y cómo debiésemos referirnos y nombrar a los niños, niñas, jóvenes y adultos que presentan esta condición? Marcela. Ya. Tremenda pregunta y una pregunta que genera mucho debate, mucha dilema y mucha tensión. ¿Ya? Vamos a contestarla desde una perspectiva biopsicosocial. Desde una perspectiva bio en relación a salud, el trastorno espectro autista es una alteración en el desarrollo del sistema nervioso central, pero que nadie se me enoje porque eso es salud. ¿Ya? Y eso implica el despliegue de apoyos, el despliegue de protocolos de detección temprana, el despliegue de acompañamiento a lo largo ciclo vital, y es la aplicación del manual diagnóstico de SM5 que las familias muy bien conocen, a partir de los cuales se cumple un criterio y se establece si hay o no una afectación en la comunicación social, en la flexibilidad mental, la presencia de intereses restringidos y estereotipados. En el fondo se cumple con ciertos elementos en una lista de cotejo. ¿Se cumple o no se cumple a lo largo del ciclo vital? Y eso lo vamos a dejar a nuestros amigos de salud y también para poder levantar los diagnósticos para la subvención por programa de integración escolar, el decreto 170. Y hasta ahí estamos súper bien y no tenemos más allá que cuestionar ni debatir. Pero en el ámbito educativo nosotros hemos querido hacer caso a lo que nos ha solicitado la sociedad civil. Y por lo tanto, cuando nosotros hablemos de trastorno espectro autista, en educación vamos a hablar de condición, de una condición que se manifiesta con un funcionamiento distinto por un sistema nervioso diferente, y esta condición es inherente a la persona y es parte de su funcionamiento cotidiano. Se explica, se comprende desde esta condición que pasa a ser identidad. Y desde una perspectiva social, el foco lo vamos a poner en que el autismo sería una fuente de necesidades de apoyo que genera la necesidad de provisión de recursos pedagógicos diferentes, diversificados, en algunos casos con cierta flexibilidad, dado que se necesita mitigar, erradicar las barreras que tienen las personas autistas al acceso al aprendizaje y a la participación. Ahora, en educación, ¿cómo nos han pedido la sociedad civil que nombremos la condición como autismo a secas o espectro autista a secas? Pero no es persona con TEA, usted no lo diga. Persona dentro del espectro del autismo podría ser, pero lo que más están solicitando es persona autista, y por lo tanto cuando hablamos de la ley en educación, tampoco hablamos de ley TEA, en educación hablamos de ley 21.545 o ley de autismo propiamente tal. ¿Ya? Por lo tanto, también nosotros tenemos que acostumbrarnos a establecer dentro de nuestros relatos en la propia comunidad el que hablemos con naturalidad, con respeto, con buen trato del autismo como una condición inherente a la persona y que requiere el despliegue de apoyos por parte del contexto para erradicar las barreras al aprendizaje y a la participación que surgen de una tensión entre las características de la persona autista y las demandas del entorno. ¿Me expliqué? Cualquier cosa ahí yo voy después complementando. Muchas gracias, Marce, por tu respuesta. Si alguno de los panelistas quiere complementar algo, lo hace, no hay problema. Vamos a ir ahora con Juan Pablo y le vamos a pedir que nos responda a la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos son imprescindibles de considerar en los instrumentos de gestión para favorecer una convivencia más inclusiva y bien tratante para todas y todos los miembros de la comunidad, incluidos las y los estudiantes autistas? Y es una pregunta que nos ha aparecido muchísimo por estos días, Juan Pablo. Muchas gracias, Débora. Sí, tomándome un poco de las palabras que nos compartía Marcela brevemente en su intervención,
yo creo que el mayor desafío que tenemos en las comunidades educativas es justamente cómo avanzamos en relaciones inclusivas que, por supuesto, sean sensibles a la diversidad de las y los estudiantes que tenemos y con las que cotidianamente convivimos en nuestras diferencias, ¿no? Y desde ahí me parece que cuando hablamos de los aspectos imprescindibles para poder generar esta convivencia más inclusiva y bien tratante, tenemos que tener en consideración de que las comunidades educativas cuentan con ciertas herramientas que nos permiten abrir esta conversación de a quién, cómo, cuándo estamos generando el proceso de enseñanza-aprendizaje y si estamos atendiendo las particularidades y la diversidad de todos y todas los involucrados. Y ahí, dentro de esos elementos imprescindibles, no puedo no partir mencionando, por ejemplo, los proyectos educativos institucionales, ¿no? Los proyectos educativos institucionales son el corazón de las comunidades educativas, donde definimos quiénes somos, qué queremos ser, cuál es nuestra ruta. Y ahí, por supuesto, que cuando uno genera la conversación respecto a los proyectos educativos institucionales, también en el quiénes somos y en el qué queremos ser, tenemos que también ser conscientes de la diversidad de necesidades que existen en el estudiantado y, por lo tanto, por ejemplo, en el caso de estudiantes autistas, ¿no? Cómo fortalecemos ellos como la inclusión y su abordaje dentro de los distintos elementos. Así que primero, proyecto educativo institucional. Segundo, junto con el proyecto educativo institucional, recordar que el espacio educativo es un espacio donde vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender no solamente asignaturas, sino que también aprendemos a convivir, aprendemos a relacionarnos, aprendemos actitudes, conocimientos, habilidades. Y por lo mismo también todos los elementos curriculares, todo el abordaje técnico-pedagógico, ¿no? Es fundamental cuando miramos, por ejemplo, la diversidad que existe en nuestras aulas. Y ahí, bueno, lo podremos conversar más adelante y también están los webinars que se vienen a propósito también de la inclusión en el aula, de cómo ciertos instrumentos, o como el decreto 67 o el 83, también nos van dando pistas de aquello. Y finalmente, como para ir redondeando, también los establecimientos cuentan con instrumentos de gestión como los planes de mejoramiento educativo y diversos planes como el plan de gestión de convivencia escolar, el plan de formación ciudadana, el plan de efectividad sexual integral, el plan de apoyo a la inclusión, que son instrumentos que sin duda son una oportunidad para generar acciones que vayan en qué línea. Primero, ¿cómo podemos fortalecer elementos de estrategias de información, de sensibilización y de formación respecto a la diversidad de características que tenemos en una comunidad educativa? Así como una comunidad educativa que está, por ejemplo, en contextos de alta densidad de población migrante, tiene que aprender de cómo gestionar esa diversidad. Por supuesto que en el caso de niños, niñas, adolescentes autistas, también las comunidades educativas, cuando se pregunta quiénes somos y qué necesidades tenemos cada uno y cada una, debe, por lo tanto, diseñar e implementar estrategias que permitan, por ejemplo, avanzar en fortalecer las capacidades que necesitamos para poder atender a esa diversidad. Eso es un primer elemento. Segundo, cómo también potenciamos acciones de encuentro, de bienestar entre pares y de toda la comunidad educativa. Sabemos que una comunidad bien tratante funciona, ¿no? Cuando nosotros nos reconocemos el uno y al otro, ¿no? Cuando sabemos quién es mi compañero o mi compañera, cuando el docente puede conocer y trabaja junto con las familias, cuando las familias se acercan al proceso educativo. Es fundamental avanzar en generar este tipo de instancias, ya que, por ejemplo, sabemos, y también la literatura así lo ha ido estableciendo, de que en el caso de niños y niñas autistas, cuando tienen mejor relación con sus pares y con sus adultos significativos, también es cuando podemos justamente asegurar con mayor vehemencia, por decirlo de alguna manera, todo el proceso de permanencia y de promoción dentro de las comunidades educativas a partir de los procesos de inclusión. Y finalmente, como un elemento clave y que está a la base de todo lo que acabo de mencionar, de todos los instrumentos de gestión, de todas las acciones que hemos ido mencionando, es la participación, ¿no? Poder atender a la diversidad del estudiantado y poder avanzar hacia comunidades más inclusivas necesita y requiere que todas las personas, ¿no?, involucradas puedan plantear sus inquietudes, sus necesidades, sus miedos, sus anhelos, sus deseos. Y ahí tenemos espacios de participación tanto formales o legales, ¿no? Los centros de estudiantes, los consejos escolares, los centros generales de madre, padre y apoderados, o espacios también cotidianos, ¿no? El espacio del aula en términos de participación, la relación que se genera dentro de los adultos y los estudiantes, es fundamental que potenciemos
la voz de los estudiantes y particularmente también, en este caso, la voz de niños y niñas autistas para poder justamente ir ajustando, y de sus familias, por supuesto, para ir ajustando los elementos que que se requieran de ajustar y que eso se vayan reflejando en los distintos instrumentos de gestión antes mencionados. Por lo tanto, avanzar o los aspectos imprescindibles para los instrumentos de gestión para comunidades más inclusivas requieren el involucramiento de la comunidad educativa y que eso vaya reflejándose y operativizándose en los distintos instrumentos que cotidianamente la escuela, jardines, liceos ocupan para ello. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con otra pregunta para nuestro tercer panelista, Aarón, de la Superintendencia de Educación. ¿Qué ámbitos son fiscalizables por parte de la Superintendencia de Educación Escolar en el marco de la Ley 21.545? Gracias, Débora. Es importante siempre tener como punto de partida que la ley de autismo, la ley 21.545, viene a complementar un marco normativo educacional que ya tenemos, que ya teníamos, y potenciar en particular respecto de esta condición. En ese sentido, en primer lugar, la superintendencia puede fiscalizar la aplicación del principio de no discriminación en los establecimientos educacionales, que es un principio fundamental del sistema educativo chileno. La superintendencia hace alrededor de un año emitió una circular que profundiza respecto de los alcances de este principio, la circular número 707, y que por supuesto apunta a que ningún estudiante, y dentro de ellos los estudiantes autistas, no pueden ser discriminados arbitrariamente en los establecimientos educacionales, en su acceso, en la participación, en el progreso en el sistema educativo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que partir observando esto. La superintendencia siempre va a poder fiscalizar que no existan acciones o situaciones que configuren una infracción al principio de no discriminación. En ese sentido también, si es que existen situaciones en que se atenta contra la provisión de espacios educativos inclusivos y los estudiantes autistas son, son objeto de maltrato, de bullying por parte de sus compañeros o compañeras, también la superintendencia va a poder revisar la aplicación o no aplicación de los reglamentos internos, de los protocolos que correspondan. Y eso en términos generales. Ahora, en particular, la ley 20.545 establece algunas obligaciones bien precisas para los establecimientos educacionales. La primera es realizar los ajustes necesarios en los reglamentos internos, tal como expuso recién Juan Pablo con bastante detalle. Estos ajustes necesarios en los reglamentos tienen que dar cuenta de la diversidad de estudiantes que forman parte de las instituciones educativas. Entonces, en ese sentido, tiene una primera obligación que, si se fijan bien, no tiene un contenido preciso, no es que, digamos, específicamente tiene que agregar este punto o esta coma en un artículo del reglamento, sino que tiene que ver con lo que decía Juan Pablo, el poder comprender la diversidad que contiene el establecimiento educacional y hacer las adecuaciones que correspondan en base precisamente a la diversidad de estudiantes o en general de toda la comunidad educativa. Dentro de las adecuaciones de los reglamentos internos, también se tienen que incorporar normas que permitan actuar, más bien protocolos respecto de cómo actuar ante situaciones de desregulaciones emocionales o conductuales. Eso es específicamente en relación con los estudiantes autistas, aunque entendemos que no son los únicos que podrían eventualmente presentar una desregulación emocional y conductual. Entonces, ese es un requisito también, que puedan modificar sus reglamentos internos en ese sentido. Por otro lado, los establecimientos educacionales tienen el deber de capacitar a sus trabajadores, a los trabajadores de la educación, a los asistentes de la educación también, de todos los estamentos respecto de las comunidades inclusivas y especialmente respecto de situaciones que puedan atentar contra la integridad física y psíquica de los estudiantes. Así que los establecimientos deben realizar capacitaciones. La propia ley establece algunas obligaciones para el ministerio en ese sentido, a través del CPIP,
Pero independiente de eso, los establecimientos deben capacitar a sus funcionarios, ya sea ocupando esas herramientas o por otras que puedan gestionar por su propio, que puedan gestionar autónomamente. Y finalmente, la otra obligación específica que contempla la ley 21.545 es que para efectos de difundir los derechos de las personas con autismo, las personas autistas, perdón, que es un cambio de lenguaje que nos cuesta, pero lo estamos trabajando, eh, también es necesario contar con infografías respecto del trato respetuoso. Que estas infografías tienen que colocarse básicamente un cartel que tiene que informar los derechos respecto de las personas autistas en el marco de los establecimientos educacionales. Muchas gracias, Aarón. Me voy a permitir, porque preguntaban acá, ¿qué ámbito cubre la Superintendencia de Educación? ¿Verdad? Si es que lo que tú estás mencionando incluye la universidad, estudio de educación superior. ¿Ya? Para que tú aclares ese aspecto de inmediato, Aarón. Sí, perfecto. La Superintendencia de Educación tiene un marco que rige los niveles parvulario, básica y media. Para el nivel de educación superior existe la Superintendencia de Educación Superior. Suelen confundirnos, pero si es Superintendencia de Educación sin segundo apellido, llegamos hasta educación media, parvularia, básica y media. Muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta a Marcela, ¿verdad? Que también acá en el chat ha aparecido, Marcela, esta pregunta. ¿Qué desafíos plantea la ley 21.545 para el sistema educativo? Ya, gracias, Débora. Primero que todo, clarificar para los compañeros y amigos que nos escuchan, nos están viendo en el webinar, que esta ley incluye colegios particulares subvencionados, particulares pagados, de SLEP, de corporación municipal, incluye a todos los establecimientos del país. Por lo tanto, no depende la dependencia del establecimiento, su aplicabilidad. ¿Ya? Esta ley es transversal y también es una ley marco, por lo tanto, en educación, para educación, es uno de los ámbitos de despliegue de la ley. Estamos trabajando con salud, con trabajo, con Mideso, y en el ámbito educativo propiamente tal, tenemos el deber de garantizar el derecho a la educación inclusiva y de calidad de las personas autistas a lo largo de todo el ciclo vital. No solamente cumple una labor de orientación normativa para la etapa escolar, sino que también para educación parvularia y también para educación superior. Por lo tanto, tenemos el desafío de articular la respuesta educativa a lo largo de todo el sistema. Ahora, dentro de ese garantizar el derecho a la educación implica que hemos de ajustar, como bien decía Juan Pablo, y hemos de generar también formas de fiscalización de esos ajustes. Por eso es tan importante lo que nos cuenta Juan Pablo y Aaron. Lo que hemos de garantizar es el acceso a la educación, la permanencia en la educación, el progreso entendido como aprendizaje y la participación entendido como el bienestar y la contribución como estudiantes en determinada etapa del ciclo educativo de una persona. Eso implica hacer innovación. Nosotros hemos hablado en todos nuestros ámbitos formativos, en nuestras acciones formativas, de la necesidad, primero, de contribuir a la formación de las comunidades educativas, tal como nos mandata la ley, expresar de manera explícita la necesidad de que las instituciones educativas hagan cambios, resignificados y ajustes a sus procedimientos y sus protocolos de gestión pedagógica y curricular. Ahí vienen las infografías, ahí vienen los documentos que van a ser emanados de este ministerio. Necesitamos fortalecer la capacitación a asistentes técnicos y cuerpo docente de las comunidades educativas, pero también a nivel de equipos directivos y de sostenedores, donde tenemos ahí una gran responsabilidad de que los sostenedores y los directivos desplieguen efectivamente lo que el espíritu de la ley. La ley tiene para educación 4 grandes artículos. Uno que tiene que ver con el aseguramiento de una educación inclusiva de calidad para todos y todas sin excepción.
El segundo, el comprometerse, el compromiso del Estado con favorecer la formación y la sensibilización. El tercero, con brindar espacios libres de violencia y discriminación. Por lo tanto, debemos generar recursos a las comunidades educativas donde se exprese de manera explícita, directa y clara el aseguramiento de un trato digno, respetuoso, de escucha activa, de autonomía progresiva. Y por último, también debemos articular en la ley hacia la educación superior, independiente que se reconozca la autonomía de los proyectos de educación superior, también es necesario que ellos hagan sus ajustes y su resignificación a cómo entendemos hoy día la educación superior en Chile cuando hablamos de autismo y de otras neurodivergencias también, otras condiciones neurodivergentes. En educación hemos tomado una decisión de manera expresa, que es, aprovechamos la ley como una estrategia, una plataforma de contribución a comunidades educativas más inclusivas, o solamente hablamos de autismo. Y la verdad es que hemos optado por la primera. La ley de autismo viene a fortalecer, enriquecer y robustecer, tal como decía Aarón, un marco normativo muy sólido en materia de educación inclusiva, que obviamente nunca debemos dejar de reforzar, de consolidar, porque es un desafío grande el tener hoy día como país una mirada de educación inclusiva para la neurodivergencia que venga a contribuir el marco normativo vigente, es una oportunidad histórica y así lo hemos asumido, con el fin de equiparar las oportunidades de las personas autistas de concluir y de contribuir, como bien hemos aprendido de la sociedad civil, esa palabra súper potente de contribución de parte de las personas autistas a la vida en comunidad. Y por último, el posibilitar desde educación que se concreten los proyectos educativos y los proyectos vitales, ya la posibilidad de vivir de la vida más plena, que valga la pena de ser vivida de la manera más autónoma y autodeterminada que sea posible, parte desde los compromisos que la ley mandata para educación en el artículo 18, 19, 20 y 21. Eso de manera general. Muchas gracias, Marcela. Vamos ahora con Juan Pablo. ¿Qué aspectos es necesario tener presente en el reglamento de convivencia antes de aplicar medidas disciplinarias? Perfecto, muchas gracias, Débora. Yo entiendo que esta es una pregunta de alta relevancia y alto interés de todos y todas. Sobre todo en este periodo, que estamos Así como es. en el último periodo del cierre del trimestre, del último trimestre escolar. Así es. Y ahí quizá voy a partir de elementos más generales a los más específicos. Sin duda, desde la normativa vigente, ¿no? Y desde la existencia de los reglamentos internos que contienen todos los elementos de convivencia en torno a las medidas que se aplican ante ciertas situaciones que se puedan presentar, como ministerio hacemos el llamado constante de que las comunidades educativas miren, revisen y tengan actualizados esos instrumentos, porque justamente, no solamente pensando en neurodivergencia, sino que desde una perspectiva de educación inclusiva en general, las comunidades educativas van presentando nuevos y nuevos desafíos. Por lo tanto, nuestro reglamento y las medidas que vamos implementando tienen que dar cuenta de aquellos desafíos y de aquellas realidades que estamos asumiendo, y donde, por ejemplo, también el cómo vamos abordando, ¿no? Elementos asociados a neurodivergencia, ¿no? Son importantes de tener en consideración. En ese sentido, la ley es bastante clara al establecer de que las comunidades educativas deben efectuar, por supuesto, estos ajustes necesarios en los reglamentos y los procedimientos internos que consideren la diversidad de estos estudiantes y que también permitan este abordaje, por ejemplo, de desregulación emocional y conductual. Eso es como la ley que también ya lo refería Aarón recientemente en su intervención. Y aquí quizás quiero plantear como dos grandes puntos que me parecen sumamente relevantes. Primero, nosotros como en las comunidades educativas tenemos normas, ¿no? Normas de convivencia, que son las normas como en cualquier grupo social en la cual un grupo de personas establece qué elementos voy a aceptar y qué elementos no. Pero sabemos también que al momento de establecer esa norma tenemos que tener en consideración las diversas realidades
las diversas expresiones y también, por supuesto, la condición de cada uno y cada una, ¿no? Respecto de cómo esas normas se pueden ir cumpliendo, de cómo esas normas se implementan y de qué adecuaciones son necesarias de implementar. ¿Por qué pongo el énfasis en esto, ¿no? Porque también sabemos que al establecer las adecuaciones, por ejemplo, los reglamentos de convivencia, muchas veces se generan roces dentro de las comunidades educativas respecto a cómo se implementa esa norma y a la percepción de diferencia entre cómo se aplica a un estudiante autista, por ejemplo, con algún estudiante neurotípico, ¿no? Entonces sabemos que eso genera ciertos roces en las comunidades educativas. Pero la pregunta es ¿por qué ocurre aquello, no? Y eso muchas veces ocurre porque las adecuaciones que hacemos a estos reglamentos internos o los ajustes que hacemos a estos reglamentos internos no tuvieron una fase previa de construcción participativa y democrática y también de sensibilización e información a la comunidad. Si yo, como comunidad educativa, entiendo quiénes somos parte de esta comunidad, cuáles son nuestras diferencias, cuál es nuestra diversidad, voy a entender, y si además fui partícipe de un proceso de construcción y de actualización de normas, como por ejemplo las medidas establecidas en los reglamentos de convivencia, voy a entender, por ejemplo, la aplicación o los ajustes, ¿no? En términos de posibles adecuaciones que se puedan implementar, por ejemplo, en el caso de estudiantes autistas. Si yo no hago ese trabajo previo de sensibilización y de revisión colectiva de esa norma, es muy probable que no ocurra lo que sabemos que está pasando en algunas comunidades educativas, que aplicamos normas diferenciadas y que eso también genera como roces en la misma comunidad porque no se entiende el sentido y la legitimidad de esa norma. Entonces, dicho lo anterior, es fundamental que en una comunidad diversa entendamos que nuestras normas también deben atender a esa diversidad. ¿Eso significa que no existan normas? No. Necesitamos normas claras, justas, conocidas por todos y que puedan reflejar las distintas realidades, las distintas necesidades y las distintas expresiones. Y ahí solamente para terminar un elemento muy importante, ¿no? Y que lo establece muy claramente la ley y también lo establece el documento de preguntas frecuentes que se han desarrollado desde el Ministerio. Que, por supuesto, que un establecimiento no puede aplicar ningún tipo de medida asociada, por ejemplo, a la expresión de la condición autismo, ¿no? Sabemos que eso no puede nadie podría aplicar aquello y eso efectivamente contraviene lo que la norma establece. Por lo tanto, cuando uno construye esa norma, es muy importante conocer la realidad de las y los estudiantes, entendiendo, por ejemplo, en el caso del autismo, que sus expresiones son muy diversas, ¿no? En términos de cómo esto se plasma, por ejemplo, en ciertas desregulaciones, ¿no? Sabemos que hay una diversidad de expresiones, por lo tanto tampoco existe como una norma tipo que uno pueda decir, este le va a funcionar a usted porque quizás ese mismo reglamento no le va a servir a otra comunidad, porque quizás las y los estudiantes autistas de esas comunidades, la forma de expresar la condición es muy distinta. Por lo tanto, insisto, la revisión y ajuste de reglamentos internos, de reglamentos de convivencia, requiere un proceso de análisis y de reflexión, de saber quiénes son parte de nuestra comunidad, qué necesidades tienen, de tal manera de que nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a implementar normas claras y justas para todos, pero que sean sensibles también a nuestras legítimas y diferencias como cualquier grupo social. Muchas gracias. Débora, ¿te parece que pueda complementar algunas cositas del relato Por de Juan favor. Pablo Ciro, ¿cierto? Porque estaba leyendo el chat y escucho a Juan Pablo, y hay una visión de como que la ley viniese a abrir las puertas a estudiantes autistas. Y la verdad es que los estudiantes autistas, los párvulos autistas, los estudiantes de educación superior autistas, están desde siempre, ya desde que Kanner en el 43 habló de autismo, que hay autistas estudiando en Chile, ¿ya? Lo que viene a hacer la ley es a formalizar, proteger, garantizar sus derechos que estaban siendo vulnerados.
¿ya? No es que ahora tengan derecho las personas autistas, no, las personas autistas han tenido derecho siempre, como seres humanos, por lo tanto, es muy básico lo que estoy diciendo, mi respeto a la comunidad autista que nos está escuchando, porque esto es como de una lógica absoluta, pero del ámbito educativo vamos a tener que hacernos cargo también, porque siempre estoy viendo las preguntas que se señalan, y claro, es como que primero se señala que hay necesidad de más cupos, ¿no? La verdad es que los estudiantes autistas están porque sus familias han decidido las escuelas que eligen. Y habitualmente eligen las que tienen programas de integración escolar o las que tienen una trayectoria desde una perspectiva más inclusiva. Entonces, cuando nosotros hacemos la implementación educativa de la ley, lo que estamos haciendo es fortalecer el marco normativo vigente inclusivo, que es súper sólido, de algo que podemos sentirnos orgullosos, independientemente de las falencias que todavía nos van quedando en el sistema, que son muchas, pero nos podemos sentir orgullosos de que transitamos desde una integración educativa a un proceso educativo inclusivo, cada vez con mayor recursos normativos que permitan garantizar esos derechos. Entonces, cuando nos planteamos que los estudiantes autistas, los párvulos dentro del espectro, los estudiantes universitarios, ya están en los establecimientos, están en las comunidades, y lo que la ley nos mandata y nos señala es, bueno, dado que este colectivo ya existe y ha sido vulnerado de manera sistemática en el sistema, ¿de qué manera protegemos su derecho a la educación? Bueno, no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo. Vamos a tener que ajustar en consideración a su presencia, en relación a su contribución y en relación a la neurodivergencia en la que estamos conviviendo. Y a partir de eso, Juan Pablo bien nos relata proyecto educativo institucional, plan de mejora educativa, reglamentos de convivencia, diversificación de la enseñanza, voy a sumar yo, decreto 83, evaluación, decreto 67. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, con lo que ya contamos, venimos a fortalecer con esta ley este marco normativo que nos facilita el transitar hacia una educación cada vez más inclusiva con las personas autistas adentro, que siempre han estado. La ley no trae más cupos porque no necesita tener cupos, es el derecho de todos y todas las personas autistas de educarse donde su familia estime conveniente, desde primera etapa escolar hasta la educación superior. Por lo tanto, yo creo que hay que poner un marco. Ahora viene Aarón y me puede contribuir en eso. Hay que poner un marco desde una perspectiva de derechos, que la ley de autismo se suma a un paradigma de derechos mucho más amplio. Pero no es que se le pida a las comunidades educativas ahora algo novedoso. Se le está pidiendo que nos ayuden a concretar y enriquecer, garantizar el derecho a la educación que han tenido siempre y que van a seguir teniendo. No sé si me explico bien, Aarón. ¿Qué me dices tú? Sí, no, de una forma muy precisa. Perdón, Débora, pero es que justo a propósito también de ver las interacciones en el chat, es muy importante que entendamos que, como decía Marcela, los estudiantes autistas ya existen en los colegios y por lo tanto cuando hablamos de cupos PIE, por ejemplo, que es una de las preguntas que más se repiten en el chat, no nos estamos refiriendo, en ningún caso la ley se refiere o el decreto 170 se refiere al cupo máximo de estudiantes con una necesidad educativa especial que puedo recibir en el colegio. Se refiere a un guarismo, un número, 5 estudiantes con necesidades transitorias, 2 con necesidades permanentes, a un número máximo respecto de los cuales voy a pagar subvención especial. Esto quiere decir que si existen más de 2 estudiantes autistas en un establecimiento, en un curso, más allá de que existe la posibilidad de obtener más recursos de subvención por normas particulares, finalmente todos están siendo atendidos y tienen que ser atendidos en su diversidad en los establecimientos educacionales. Esta lógica de los cupos se nos ha transmitido desde el pago de la subvención, se ha transformado finalmente en una lógica de exclusión que no es la lógica del sistema educativo y que no es la lógica de la normativa educacional. Solo eso quería agregar. Perfecto. Sí, te dejamos ahí anclado,
Aarón, porque viene una pregunta para ti, solo en relación a los cupos, señalar que hay un proceso de ingreso al PIE irregular, ¿verdad? Que se ingresan los 5 estudiantes transitorios más 2 permanentes, y luego, en agosto, que hace poco cerró, viene el proceso excepcional para los estudiantes con discapacidad, que por distintas razones, porque no tenían su diagnóstico en marzo, porque esa escuela no tenía PIE y se está recién adhiriendo a PIE, todos los estudiantes con discapacidad o con una condición específica, como en este caso, entran en este proceso excepcional y reciben subvención de educación especial, ¿verdad? Que llega retroactiva a los establecimientos. Entonces, no hay cupos mínimos ni máximos para los estudiantes con discapacidad en los PIE. Eso es solo que existen momentos distintos que van ingresando y que al sostenedor le llegan los recursos de forma retroactiva en distintos momentos, dependiendo del proceso en el cual ingresó a ciertos estudiantes. Nos vamos con otra pregunta que también apareció muchísimo acá en el chat, Aarón, y que tiene que ver con si esta ley permite contratar tutor o tutora sombra con los recursos de la subvención de educación especial diferencial. Excelente pregunta, muy, muy, muy importante. Como marco general, porque también se cruza con otras consultas en la materia, tenemos que entender que esta ley viene a establecer un marco de principios, algunas obligaciones especiales, pero no es una ley presupuestaria. No es una ley que haya asignado recursos específicamente en educación. Salud no es mi área de competencia, pero entiendo que tampoco viene a asignar recursos especiales. Por lo tanto, desde una perspectiva de las subvenciones educacionales, a lo menos, los recursos siguen siendo los mismos a la anterioridad, antes de la ley 20.545. Y eso quiere decir que no significa que a propósito de esta ley voy a tener más dinero para contratar determinados especialistas o no. Eso de forma general. Ahora bien, respecto del tutor sombra, Marcela me va a complementar porque hay una arista normativa y hay una arista educativa. Yo creo que en este caso en particular es donde prima la arista educativa. La figura de tutor sombra no existe en la normativa educacional. Cuando la normativa se refiere a apoyos que se entregan de forma especializada a estudiantes, lo hace en el decreto 170, y el decreto 170 siempre se refiere a equipos multidisciplinarios que entregan determinados apoyos, en general en aula, también pueden ser entregados fuera del aula, regularmente en un aula de recursos, pero de ninguna manera establece un tutor sombra como una figura de asistente permanente de un estudiante en particular. Eso no lo hace la normativa educacional vigente y tampoco lo hace la ley de autismo. No, no establece la figura de tutor sombra ni tampoco la posibilidad de que esto sea financiado con subvención. Y ahora directamente le doy el paso a Marcela porque el componente educativo viene a complementar esta visión normativa. El tema, gracias Aaron, el tema de lo referido por el ordinario 1698 ha causado bastante tensión y es positivo. Ya la tensión que ha causado genera una discusión y un debate de la educación que queremos tener. Ese oficio no invisibiliza que existen estudiantes dentro del espectro del autismo, así como también con otras neurodivergencias o situaciones de discapacidad que requieren de apoyos más específicos, más permanentes, más generalizados. Eso no se invisibiliza con el ordinario. Lo que se señala y se clarifica es que la figura legal del tutor sombra no está en la normativa vigente, por lo tanto hay que formalizar el despliegue de los apoyos dentro del constructo normativo que ya tenemos. Y como lo decía Aaron, ya existe la posibilidad de tener equipos multidisciplinarios y equipos de asistentes técnicos de la educación en los programas de integración escolar y por lo tanto lo que se espera es que esos mismos asistentes que están con la figura del tutor sombra puedan seguir estando, pero en la medida que se formalice dentro del equipo docente, cumpliendo todos los requisitos de idoneidad docente para trabajar con niños y con niñas y adolescentes dentro de la
planilla o de la parrilla del cuerpo del equipo docente de la comunidad educativa. Lo que no puede pasar es que nosotros, por tener un chico dentro de la escuela con autismo, hagamos un apoyo sin ningún tipo de planificación educativa en función de su perfil de apoyo. Es decir, hay que identificar con claridad qué tipo de apoyos requiere el estudiante, qué tipo de apoyos se le deben proveer, y desde el PIE, desde la ley CEP, existen recursos para que el sostenedor financie esos apoyos extraordinarios cuando sea necesario. Pero hay muchos apoyos que son dados hoy día de manera permanente, que deben ser mirados desde la lógica del principio de la ley de autonomía progresiva. En la medida que el niño permanentemente está con un adulto desde esa perspectiva de sombra, no se está promoviendo la autonomía progresiva, que es la que buscamos. Lo que queremos es fortalecer las aulas inclusivas. Por lo tanto, si en nuestro curso tenemos un estudiante con mayores necesidades de apoyo, primero habría que definir qué apoyos requiere, por cuánto tiempo de la jornada escolar, qué apoyos son dados para el estudiante y cuáles son dados para el grupo curso, y cuando ese estudiante A no requiere ese apoyo, pueda dárselo al estudiante B. Lo que la normativa no existe es la asistencia individual y personal para el estudiante a propósito de tener autismo, sin que cumpla con todos los criterios de formación y de idoneidad docente. Ahora, este ordinario surge también porque a las familias por mucho tiempo se les ha condicionado el ingreso a un establecimiento a tener que llevar un tutor sombra pagado de sus propios recursos familiares. Y eso no corresponde porque no es parte de la normativa vigente y porque ya existen dentro de los establecimientos con subvención estatal recursos destinados a eso. Entonces habrá que replantearse de qué manera la gestión de los recursos es pertinente con las necesidades de apoyos que tenemos en nuestras comunidades educativas. Y esperamos de verdad que los establecimientos que tenían recursos para financiar tutores sombra, esos mismos recursos los tengan para financiar asistentes técnicos de la educación. Lo que cambia es la nomenclatura y el sentido pedagógico de ese asistente, porque no es un tutor para un niño o niña en particular, sino es un tutor, es un asistente que permite acompañar el logro de una autonomía progresiva, definiendo en qué minutos realmente requiere del apoyo y de qué manera el establecimiento se hace cargo del logro de los aprendizajes que incluyen esa autonomía progresiva, que es uno de los principios de la ley. Entonces, muchas mamás, muchas familias han manifestado su temor que el sostenedor quite y retire el apoyo ahora que no existe el tutor sombra. Y la verdad es que el tutor sombra está definido aún no existiendo, esto es una cosa muy paradójica, aún no existiendo, está definido en función de la necesidad de apoyo. Y la necesidad de apoyo no ha sido invisibilizada por el ordinario, sino que se ha dicho, no se puede exigir a las familias el tutor sombra, que no existe, por lo tanto, tiene que ser transformado y resignificado como un asistente técnico de la educación desde el PIE y desde el CEP. Y por otro lado, tampoco podemos tener personal que no es docente o no tiene formación como asistente técnico ni como docente en las comunidades educativas, a no ser que alguna norma o algún fallo jurídico así lo establezca. ¿Ya? Débora, no sé si quieres complementar lo que estoy señalando en relación a tutor sombra para que vayamos dejando cerradito la respuesta. No, no, Marcela, solo señalar que en el chat de este webinar pusimos este oficio que se pronuncia sobre esta figura, a la cual tanto Aarón como tú han hecho, y está muy detallada esa respuesta, extensa, para que la puedan revisar. Aarón, ¿también quieres decir algo? Sí, una precisión adicional a propósito de algunas preguntas en el chat que se refieren a las escuelas privadas, porque en general nuestro análisis fue a los particulares subvencionados o al mundo municipal o público en general.
Respecto de los establecimientos educacionales privados, particulares pagados, este año, la ley justo anterior a la ley de autismo, la ley 21.544, es una ley miscelánea que reformó varias normas en materia de educación y estableció que los establecimientos particulares pagados tienen que contar con proyectos de integración escolar. Y dentro de la regulación que incorpora esta norma, establece que de ninguna manera se puede cobrar un arancel distinto a un estudiante, a la familia de un estudiante que tenga necesidades educativas de carácter permanente, como es el caso del autismo. Por lo tanto, bajo esta misma lógica, no podrían exigirle que sea la familia la que costee el tutor sombra, porque finalmente está pagando un gasto que sería propio del establecimiento, aún con todas las precisiones que señaló Marcela respecto del alcance de este tutor. Sería importante orientar a las familias y a las comunidades educativas a leer con especial atención el considerando número 2 y el número 6 del documento que ha compartido Débora. ¿Ya? No tienen punto, pero si no tienen número, pero si uno va haciendo la numeración, el considerando 2, que hace referencia al artículo 11 de la Ley General de Educación, y el considerando 6, que hace referencia a cómo brindar apoyos a estudiantes con necesidades educativas especiales. Queda claro que es deber del sostenedor pronunciarse respecto a cómo desplegar los apoyos cuando ocurre que un estudiante en particular requiere de ayudas en actividades de la vida diaria, principalmente, que son control de esfínter, alimentación, y desplazamiento, requiere de alguna ayuda excepcional que puede ser brindada, que debe ser brindada desde los equipos educativos con que ya cuenta a partir del financiamiento de la ley CEP y de los programas de integración escolar. Perfecto. Marce, te aprovechamos ahí de dejar anclada en la imagen porque viene para ti la nueva pregunta. Voy a volver a reenviar el documento porque algunas personas no lo pueden abrir, el documento que se pronuncia sobre el tema de tutor sombra. Lo voy a volver a hacer en breve y también les voy a dejar un link donde está colgado en la web, ¿ya? Así que voy a hacer esas dos cosas mientras Marcela responde. Marcela, ¿qué tipo de necesidades de apoyo específico podrían requerir las personas autistas para desplegar su autonomía progresiva en el contexto educativo? Ya, esto es una de las preguntas más complejas en relación a el autismo. Uno de los principales desafíos es aceptar la amplitud de la variabilidad con que se manifiesta. Por eso es un espectro. En el DSM-4, que era el librito azul hasta el 2013, teníamos claridad de que se le decía autismo cuando había mayor afectación del funcionamiento adaptativo y se le decía Asperger cuando había una menor afectación del funcionamiento adaptativo. Se supone que el Asperger tenía una capacidad intelectual dentro de parámetros normales y el autismo tenía una afectación mayor y menos interacción social recíproca. Ya, estamos en el DSM-5 y ahora no tenemos esos conceptos, ya no se habla de Asperger, por lo tanto se habla de nivel 1, 2 y 3 de apoyo. Nivel 1 es un chica que tiene un funcionamiento adaptativo dentro de lo esperado para su etapa evolutiva, para su edad. Habitualmente, la mayoría de los casos tiene lenguaje verbal efectivo, hay una comunicación efectiva y hay una capacidad de ser autónomo en actividades de la vida diaria, en autocuidado y desplazamiento. A medida que va subiendo el nivel 2 requiere de apoyos para ese funcionamiento adaptativo, requiere de apoyos para lograr una comunicación efectiva, seguramente requiere de algún apoyo para desplegar las actividades de la vida diaria. Y el nivel 3 ya hay una claridad de que en la mayoría de los casos hay una afectación intelectual que se manifiesta en una mayor dependencia. Por lo tanto, las necesidades de apoyo no se pueden establecer por el concepto espectro, sino que hay un perfil de apoyos que tiene que ser personalizado. ¿Cómo vamos
a determinar cuál es el perfil de apoyos personalizados a través de una evaluación pedagógica y curricular en el establecimiento. Ningún neuropediatra, ningún psiquiatra por sí solo va a poder determinar el perfil de apoyos de un estudiante, de un párvulo o de un universitario. Va a depender de cómo funciona la persona autista en el contexto cotidiano. Y así es como una misma persona autista puede requerir muchos apoyos en un contexto educativo, porque el contexto educativo no tiene diseño universal, no tiene diversificación de la enseñanza, no tiene accesibilidad cognitiva, en cambio puede tener necesidades de muy poquitos apoyos en un contexto donde sí se diversifica la enseñanza, en donde se han resignificado los procedimientos evaluativos en función a cada uno de los estudiantes, en donde sí hay accesibilidad cognitiva. Por lo tanto, no pudiésemos o no podemos generalizar, no podemos decir, mira, todos los niños con autismo requieren un asistente técnico personal, o requieren una adecuación curricular individual, o requieren risperidón y metilfenidato. Esa generalidad es lo que nos tiene con las tensiones que hoy día nos tienen, porque cada estudiante, cada párvulo y cada universitario necesita apoyo según el contexto donde funciona. Y hay contextos que agudizan las necesidades de apoyo, y hay contextos que por su cultura escolar los mitigan. Por ejemplo, una comunidad educativa que dialoga, que previene, que favorece la convivencia inclusiva por sobre la sanción, que identifica con claridad las necesidades de apoyo de sus estudiantes, es una comunidad educativa que va a tener que desplegar menos apoyos en desregulaciones emocionales, porque el foco está puesto en la prevención, en la anticipación y no en la respuesta, que siempre es tardía. La respuesta siempre llega tarde, aunque seamos doctorados en autismo, llega tarde, porque no identificamos que, por ejemplo, la necesidad de apoyo de un nivel 1, que es un chico con necesidades de apoyo específico, habitualmente es emocional. Habitualmente es para el despliegue de las funciones de planificación, habitualmente es para un lenguaje efectivo. En cambio, un chico o chica nivel 2 habitualmente va a ser que necesita medios efectivos de comunicación, que necesita menos tiempo de aula y mayor tiempo de desplazamiento, que requiere de menos registro desde la pizarra o menos desafío académico puro, sino evaluaciones de proceso. Y el nivel 3 habitualmente va a haber una necesidad de apoyo en las actividades de la vida diaria, en el logro del control de esfínter, en la convivencia social con pares, en el compartir determinados juegos, determinados materiales. Entonces, tenemos que determinar, no hay un perfil de funcionamiento de una persona autista, depende del contexto en interacción con la persona. Lo que sabemos, lo que está en la literatura descrito y lo que hemos visto en la práctica después de muchos años, es que en la medida que conocemos a nuestro estudiante podemos desplegar apoyos preventivos y ahorrarnos un montón de desafíos que ya son tardíos de resolver. Y por otro lado, mientras antes se trabaje la autonomía progresiva, mayor autonomía va a desplegar el estudiante. Por lo tanto, por eso también tengo que acompañar en el aula para que ese chico logre tener un nivel de autonomía que le permita el aprendizaje colectivo. Ese es el gran desafío en autismo. Por eso muchos de ellos desertan, porque el desafío del aprendizaje colectivo en aula suele ser, en algunos casos, sin mucha mediación, sin mucho ajuste, y se vuelve un desafío que es puro fuente de cortisol. Y la fuente de cortisol del estrés genera desregulación, y cualquier respuesta a la desregulación llega tarde. Por lo tanto, hay que saber que para poder definir claramente un plan de apoyos en el contexto escolar, debo acompañar al profesorado a identificar quién es ese estudiante, cómo está en el ámbito cognitivo, cómo está en el ámbito curricular, qué niveles de atención tiene, cuáles son sus canales efectivos de comunicación, qué lo estresa, qué lo gratifica, qué estilo vincular y relacional tiene. Y a partir de eso, poder desplegar el apoyo. Y no a priori hacer adecuaciones curriculares individualizadas cuando a veces no es necesario,
o a priori solicitar medicamentos o a priori poner un tutor, un acompañante individual personalizado. Entonces hay que aprender a leer mejor a los estudiantes para poder desplegar los apoyos que realmente requieren y hagamos una buena gestión de los recursos. Muchas gracias, Marcela. Vamos ahora con Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué hacer cuando se producen situaciones de discriminación arbitraria en los establecimientos educacionales? Gracias, Débora. Bueno, partir planteando, y a propósito también de lo que nos comentaba Marcela previamente, nuestro sistema educativo, de manera general, de hecho establecido en la Ley General de Educación, ¿no? Plantea el deber que tenemos como Estado de que no exista discriminación arbitraria contra ningún niño, niña, adolescente, ningún estudiante de párvulo, estudiante de educación superior, ¿no? Dentro del sistema educativo. Es un primer elemento muy importante porque también nos vuelve a poner este enfoque de cómo avanzamos hacia un sistema educativo inclusivo, donde por supuesto el trabajo, ¿no?, con estudiantes autistas es fundamental, generando condiciones de inclusión, así como desde un enfoque interseccional a otros grupos que también han sido históricamente excluidos y que hoy día la ley 21.545 viene también a fortalecer, tal como comentaba Marcela, la estructura existente, avanzando en ciertos compromisos que nos permitan generar mayor inclusión y mayor espacios de bienestar para párvulos estudiantes autistas, ¿no? Respecto, en ese sentido, ¿no?, en términos de qué hacer cuando existe discriminación arbitraria, por supuesto que también tenemos distintas herramientas que están presentes en nuestra estructura estatal, ¿no?, y también en el sistema educativo. Para empezar, como Ministerio de Educación, nuestro deber es, por supuesto, generar todas las condiciones para que no haya discriminación arbitraria en ninguna parte del sistema, ¿no? Ese es como nuestro mandato y de esa manera actuamos. No obstante, y prueba de esto también acá la presencia de Aarón, ¿no? También tenemos y contamos con una superintendencia de educación, la cual también está llamada a fiscalizar y también bajo la cual se pueden generar procesos de denuncia, de observaciones, cuando ustedes consideren que se encuentran ante una situación de discriminación arbitraria. Y para eso hay canales tanto online como presenciales que se pueden utilizar para generar este tipo de observaciones. Y finalmente, también contamos, por supuesto, con todo el marco normativo que permite y que faculta, ¿no?, a generar otros tipos de acciones legales para poder resguardar el derecho a la educación, que hoy día es lo más relevante, ¿no?, que es lo que nos convoca, por supuesto, esta conversación de cómo aseguramos, de qué manera generamos todas las condiciones desde la sociedad en general y, por supuesto, desde el rol del Estado, para que párvulos, estudiantes, autistas puedan acceder, permanecer, promoverse, participar y lograr aprendizaje, ¿no?, dentro de un sistema educativo que tiene dentro de sus bases y de sus principios no establecidos por la ley, es la inclusión, ¿no? Entonces, desde ahí, la idea es que, por un lado, tenemos estas herramientas, pero voy a enfatizar y voy a ser muy majadero en esto, a propósito también de lo que comentaba Marcela, necesitamos, para poder evitar cualquier tipo de discriminación arbitraria, necesitamos generar acciones promocionales y preventivas. Necesitamos el compromiso de la sensibilización, de la formación, que por supuesto, tal como lo dice la ley, establece responsabilidades en el ministerio, en el CPIP, pero también requiere absolutamente del compromiso de los sostenedores, de los equipos directivos y la participación muy activa de las familias, de las y los estudiantes en los distintos espacios que nos permite ir avanzando juntos y juntas en cómo vamos visibilizando nuestras necesidades, cómo desde esa visibilización generamos acciones, planes, acuerdos, reglamentos, ¿no?, que permitan atender las particularidades de quienes somos en las comunidades educativas, desde nuestra diversidad, desde un enfoque interseccional, ¿no? Y que, por supuesto, ojalá no lleguemos a situaciones de discriminación arbitraria, pero si en los casos en que aquello ocurra, por supuesto que tenemos que utilizar todas las herramientas y canales que nos permitan restituir ese elemento que es un derecho, ¿no?, y que por lo tanto debemos resguardar como sociedad. Así que eso, en términos de discriminación arbitraria, está la Superintendencia de Educación, están los canales online para poder generar ciertas denuncias,
Por supuesto, también hay otros mecanismos que pueden utilizarse en estos casos, pero de nuevo, el llamado es a cómo fortalecemos la preparación de las comunidades educativas para adecuar sus procesos pedagógicos, de gestión, sus elementos de reglamentos de convivencia, ¿no? Para que sean sensibles a las distintas diferencias y, por supuesto, también a la atención de estudiantes neurodivergentes. Muchísimas gracias. No sé si Aarón o Marcela quiere complementar. Por ahora no. Por ahora no. No, después sí. Perfecto. Sí, yo voy a ir en la misma línea de lo que entiendo que es la siguiente pregunta. Entonces, Sí, prefiero esperar la sí, pregunta. sí, sí. Sí. Vamos entonces a pedirle a Aarón ahora que nos ayude con la siguiente pregunta, que es si se puede negar el acceso a un establecimiento educacional a una persona que está dentro del espectro autista. No, siguiente pregunta. No. Efectivamente, tal como señaló Juan Pablo y como hemos venido diciendo, rige el principio de no discriminación en el sistema educativo, el cual impide que tanto estudiantes autistas como otro tipo de estudiantes que tengan una condición o alguna enfermedad sean discriminados en su acceso a los establecimientos educacionales. En este sentido, la ley de autismo releva el rol del Estado en su condición de garante de que se generen las condiciones necesarias para el acceso de los estudiantes, de las personas con autismo a los establecimientos educacionales, las personas autistas a los establecimientos educacionales. Eh, y esto se refleja en diferentes normas en el sistema educativo. De ahí va a venir una pequeña explicación. De forma general, los procedimientos de admisión en, los sistemas, en todos los establecimientos educacionales tienen que ser ejecutados bajo un sistema objetivo y transparente. Esa es una regla que está establecida en la Ley General de Educación para todos los establecimientos, sean particulares pagados o perciban subvención. Un sistema objetivo y transparente. Y si partimos de la base de un sistema objetivo, evidentemente no puede haber discriminaciones en su funcionamiento. En particular, en el mundo subvencionado existe el sistema de admisión escolar, que, del que hay varias voces, algunas voces muy críticas, otras muy a favor respecto del sistema de admisión escolar, pero en concreto, este sistema, de hecho, lo que hace es que para efectos de los establecimientos, eh, quiero que se entienda bien la frase, invisibiliza, en el sentido de que los establecimientos no miran a quiénes son los estudiantes que están siendo admitidos. Es decir, incluso disminuye aún más las posibles barreras de discriminación. Sabemos que antes del sistema de admisión escolar era frecuente la realización de entrevistas, por ejemplo, o de considerar otro tipo de antecedentes eventualmente discriminatorios. A través del sistema de admisión escolar, los estudiantes son asignados por un procedimiento aleatorio, eh, siguiendo, por supuesto, las priorizaciones que establece la misma regulación, el decreto 152, y son asignados a los establecimientos educacionales sin que el establecimiento pueda decir este estudiante entra o este estudiante no entra, por lo tanto se disminuyen también esas barreras. De hecho, en el propio sistema de admisión escolar, los apoderados pueden optar por señalar que su estudiante, que su hijo cuenta con una necesidad educativa especial y por lo tanto postularlo a un establecimiento con PIE o pueden postularlo a establecimientos de educación regular que no cuentan con PIE. Y de todas maneras, si un estudiante autista es asignado a un establecimiento educacional que no tiene PIE, igualmente el establecimiento está obligado a recibir. En el mundo particular pagado, también como señalé en la pregunta anterior o en un comentario, la ley miscelánea de este año establece el deber de contar con programas de integración escolar, de inclusión escolar, y, eh, y en particular establece un porcentaje de cupos que tienen que ser asignados a estudiantes con necesidades educativas permanentes o discapacidad. Recordemos que eh, la condición de autismo es una necesidad educativa permanente para efectos de la normativa educacional. Entonces, bueno, se establece un 5% por curso de cupos, de un 5% por curso
para estos estudiantes y es una regla que está en implementación a largo plazo, va a ir avanzando, comienza con un estudiante por nivel, luego un estudiante por curso y finalmente el 5%. Y bueno, por último, las escuelas especiales y gerenciales también pueden establecer sus propias reglas en procesos de admisión, no se rigen por el SAE, pero aún así siempre rige esta regla general que mencioné al principio, que los procesos de admisión deben ser objetivos y transparentes y por lo tanto no pueden ser discriminatorios y no puede negarse el acceso a los estudiantes por ningún tipo de condición o por ninguna enfermedad o por ningún motivo que pueda ser discriminatorio. Perfecto, muchas gracias, Aarón. Y ahí solo puntualizar porque preguntan algunas personas en el chat, independiente del nivel de autismo, ¿verdad? 1, 2 y 3, y la respuesta es que independiente de su nivel, no puede ser discriminado eh, en el establecimiento. Ya, vamos entonces a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Aarón. Nos vamos con Marcela. Y le vamos a pedir que responda la siguiente pregunta. ¿Cuál es la extensión y profundidad con que se pueden implementar los ajustes o adecuaciones curriculares para proteger las trayectorias educativas de las y los estudiantes con autismo? Me encanta esa pregunta. Es donde tenemos mucho foco de tensión, ¿ya? Pero antes de responderla directamente, voy a recordar para los que se vienen uniendo y no nos escucharon al principio, que esta ley es una demanda social. ¿Ya? Esta ley no surge de las oficinas del Ministerio de Educación, ni del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Desarrollo Social. Es una demanda sentida, luchada, marchada, exclamada con fuerza y con ímpetu por las agrupaciones que hoy día están sentadas en la mesa, que son MILA, que son FENAU, que son Espectro Autista en Femenino, FEDAUT. Es un grupo que existe y que aglutina a muchas agrupaciones. Por lo tanto, la ley ha manifestado, ha formalizado un sentir de padres, madres y cuidadores y de personas autistas que habían vivido por años en situación de vulneración. Por lo tanto, cuando se señala que la ley suena bonita, pero que no viene dada con ciertas condiciones, es también invisibilizar que es una demanda sentida y trabajada con las propias comunidades autistas. ¿Ya? No es una ley que se le haya impuesto a la comunidad autista, sino que surge de la comunidad autista, quienes han vivido en primera persona la vulneración sistemática de los derechos en el sistema educativo. Por lo tanto, haciendo caso a esta normativa que intenta mitigar esa vulneración y erradicar, concretando el derecho a la educación, es que vienen todas las normas o todas las orientaciones que están dentro de la ley. Y eso es súper importante porque cuando nosotros tengamos cierta atención respecto a lo que se implementa, hay que recordar de por qué se implementa. Se implementa porque la normativa vigente no estaba siendo del todo expresa o explícita, qué lástima, qué tristeza, pero era necesaria una segunda ley marco, una nueva ley marco que resguardara los derechos de este colectivo tan vulnerado. Y en ese marco viene el tema de los ajustes curriculares. Para ningún niño, ninguna niña, ningún estudiante de educación básica o media, humanista, científico humanista o técnico profesional, hay un límite para los ajustes curriculares. No hay límite, ¿ya? Sino que el límite es identificar con claridad las necesidades de apoyo. Si las necesidades de apoyo implican un ajuste respecto de la organización de los objetivos y de los contenidos, ha de hacerse. Si hay que modificar el tipo de representación gráfica que yo utilizo para enseñar, solamente lenguaje verbal escrito, sin pictogramas, sin lenguaje natural, sin recursos audiovisuales, habrá que hacerlo. Si es necesario favorecer un contenido que tenga mayor accesibilidad cognitiva,
es posible. Si hemos de modificar el ámbito numérico o la operatoria o el nivel de extensión de un texto escrito, habrá que hacerlo. Si es necesario que en vez de leer un libro de 200 hojas, podamos leer un resumen o un audiolibro de 100 o un audiolibro de 30 minutos, se puede hacer. Se puede hacer todo. Lo único que no se puede hacer es eximirlo, como se llamaba antes, de alguna asignatura. Ya no se puede eximir de matemática, eximir de lenguaje. Pero ¿puedo yo estar en quinto básico teniendo autismo y discapacidad intelectual sin una lectura de lenguaje verbal? Sí, porque hay distintas formas de lectura. ¿Puedo yo estar en quinto básico sin poder responder a preguntas de carácter literal, perdón, de carácter inferencial y solamente mantenerme por un tiempo hasta que se produzca una mediación y un desafío cognitivo mayor en una comprensión literal del texto? Sí. ¿Puedo dejar de escribir a la copia de la pizarra, que causa mucha inquietud, desagrado y cortisol en las personas autistas? Sí. Por lo tanto, no hay es algo como que se ha venido preguntando porque se quedaron algunas comunidades educativas con la idea de que se podían ajustar las actividades y los procedimientos evaluativos, pero no los objetivos. Y la verdad es que los objetivos se han de priorizar en función de las características de cada estudiante, porque cuando hablamos de inclusión, la diversificación de la enseñanza, que está consagrado en nuestro decreto 83, es fundamental. No es posible hablar de transitar de un paradigma integrativo a un paradigma inclusivo sin considerar diversificación de la enseñanza, sin considerar resignificación de las pautas de convivencia escolar o de los protocolos de convivencia escolar, sin considerar una reformulación de los procedimientos evaluativos, que quizás ya no son sumativos para todos los estudiantes, sino que tenemos que favorecer evaluaciones formativas, de proceso, de acompañamiento. ¿Que puedo yo poder tener una nota en el semestre? Sí. ¿No tengo que tener 6? ¿Ya? Por lo tanto, hay mucho que se puede hacer porque la normativa lo permite. Si no, no hubiésemos podido progresar en el currículum con los niños en pandemia en sus casas. Y eso se pudo hacer y en ese minuto nos pareció a todas y todos súper pertinente. Bueno, en el caso de neurodivergencia, que es la manera comunitaria de hablar de autismo, déficit atencional, discapacidad intelectual, eso es, pero absolutamente pertinente. No es pertinente darle a un chico autista con altos niveles de ansiedad ante la demanda un libro de 200 páginas para leer dentro de las próximas 2 semanas. Imposible, porque el nivel de cortisol que se le genera y de estrés es tan grande que por mucho que tenga altas capacidades no va a poder enfrentar el desafío. Por lo tanto, no pasa nada, como dicen los amigos españoles. No pasa nada si nosotros resguardamos la trayectoria educativa siendo pertinentes con la demanda académica que le hacemos. Muchas desregulaciones emocionales y conductuales parten porque siento que no soy capaz de responder ese nivel de demanda, o esa demanda no viene organizada, o esa demanda no tiene suficiente anticipación, o esa demanda no tiene un acompañamiento suficiente. Y ahí yo voy al índice, como para cerrar mi respuesta. En el índice, que es el índice de valoración o la guía de evaluación de cuán inclusivas son las comunidades educativas, se señala el valor de la compasión, que es un valor que nosotros hemos venido compartiendo y comunicando mucho en las formaciones internas dentro del ministerio. Si nosotros seguimos haciendo las cosas igual como las hacemos, es muy improbable que funcione un proceso de convivencia inclusiva plena. Es muy difícil, porque la salud mental de nuestros estudiantes declara que esas prácticas no nos fue bien con ese camino. Por lo tanto, hay que innovar y visualizar los espacios educativos como espacios protectores de la vida, promotores del bienestar. Y cuando promovemos el bienestar, promovemos aprendizaje. Es una cosa de oxitocina, dopamina, serotonina. Así de químico.
Ahora, entiendo que este relato desde lo educativo puede sonar muy distante a las comunidades educativas y de lo que vivimos hoy, pero si no tenemos el marco de referencia, ¿cómo hacemos la transformación? Finalmente, si nosotros decimos en la realidad no está pasando, pero por supuesto que no está pasando. Si por eso salió la ley de autismo. No pasaba ya. Y como no pasaba, las comunidades autistas dijeron, suficiente, es momento de resguardar los derechos y los derechos de las personas autistas a lo largo del ciclo vital y a lo largo del ciclo de vida, detección temprana en salud, posibilidad de trabajo y todo lo que ya conocemos. No sale de un Marcela, escritorio. Dale. sí, no, solo para que cierren la respuesta, y esto está pasando desde que se promulgó la ley. Yo llevo, Lo llevo pregunto porque aparecen 25, muchos sí, comentarios en el llevo chat, ¿verdad? 25 Tenemos años, la ley, entonces desde que se promulga la ley, entonces estamos asegurando todos estos elementos ya. que tú mencionas. Permíteme responder desde la trayectoria vital. Llevo 25 años trabajando con personas autistas en dependencia municipal, privada, particular, clínica, universitaria, académica. Y esto ha pasado siempre. Siempre hemos tenido tensiones, siempre han estado las personas autistas, siempre ha habido resistencia a abrir espacios de comunidad inclusiva. Nunca los profesores hemos tenido las herramientas porque no es formación de pregrado. Yo desde 1998 que escucho que no tenemos herramientas para atender a las personas autistas desde la escuela especial más especial de las que pueden conocer. Y por lo tanto el relato siempre ha sido el mismo y por lo tanto la naturalización de la vulneración de derechos ha sido la tónica. Es como no estamos preparados, no tenemos herramientas, el sistema no responde y siempre ha sido lo mismo. Bueno, la ley de autismo que sale desde esas comunidades vulneradas viene a decirte, a darte referencia, a decirte cómo podríamos hacerlo teniendo ya una normativa previa. En el 98 no existía ninguna posibilidad de pensar en un PIE. Toda persona autista iba a escuela especial, a no ser que tuviera altas capacidades y no fuera diagnosticado. Pero era muy habitual que los diagnósticos eran a los 8, 12 años. Eso en el 2000. Y por lo tanto, hoy día tenemos una tremenda oportunidad histórica que a mí me parece que hay que legitimar que esto sea una ley que salga de la sociedad civil, ha de conmovernos. Tanta vulneración que la sociedad civil se levanta y exige un marco de derechos fundamentales que es el acceso a la salud y el acceso a la educación. ¿Quién podría estar en contra de eso? Ahora, ¿que hemos de hacer ajustes? Por supuesto, los ajustes que bien nos nombra Juan Pablo, que es un amigo, pero absolutamente en este minuto clave, ¿ya? O lo que nos dice Aarón, tenemos que mejorar las capacidades de fiscalización, pero por supuesto, solamente para los autistas, no, para todos los niños y las niñas que se ven sometidos a situaciones de vulneración. Pero eso no significa que nos vayamos a paralizar. Tenemos que innovar desde la actitud más compasiva de movilizar nuestra empatía, porque es momento ya de vivir de otra manera. Y eso significa vivir de una manera inclusiva, respetuosa y sensible, con todas y todas sin excepción. No que diga con todas y todos sin excepción, menos los autistas nivel 3. No, eso no es posible. Esto tiene que avanzar. Y en ese es nuestro espíritu, ese es mi espíritu al estar aquí y no estar hace 3 meses aquí para apoyar la implementación de la ley y espero que sea el espíritu tanto de las familias neurotípicas como neurodivergentes, porque ahí tenemos un núcleo, que uno nunca sabe cuándo le va a nacer un hijo autista. En cualquier minuto, un hijo, un sobrino, un primo, un hermano, en cualquier minuto. Y por lo tanto tenemos que resguardar esos derechos porque en un segundo estamos del otro lado del escritorio. Un día somos neurotípicos y al otro día somos madres de una niña autista. Y eso es lo que tiene que primar en un nuevo pacto social, como bien decía el otro día la presidenta de FUAN, de la quinta región, un nuevo pacto social neuroinclusivo, que es la forma en que la ONU declara el trabajo de transformación para una comunidad respetuosa con las personas autistas. Y ahí cierro, porque podría hablar hasta mañana. Ok, muchas gracias, Marcela. Sí,
un tremendo valor la ley, ¿verdad? Pero no porque esté la ley todo va a cambiar y tenemos todas las herramientas. Esto es un proceso, ¿verdad? Donde todas y todos, particularmente el ministerio, está ajustando sus piezas, estamos aprendiendo de esto. En las comunidades escolares también tienen que tener este tiempo de ajustar todas estas piezas que hacen que el reloj funcione. Tenemos que aprender, capacitarnos. No porque tengamos la ley está todo listo y está todo dispuesto para partir de cero, ¿verdad? Con todos los elementos. Insistir, es un proceso. Sabemos que las familias han tenido mucha paciencia, han esperado mucho, pero también le pedimos ahora este ejercicio de mirada compasiva, como decías tú también, Marcela, con el sistema, porque a los profesores hay mucho interés, profesoras y profesores, de capacitarse en esto, pero no vamos a poder capacitarlos a todos en un año. Esto es un proceso paulatino donde vamos a ir realizando distintas acciones, por eso es un plan de implementación que se va a ir desarrollando con distintos ejes, en la medida en que abordamos uno, este grupo que les comentaba al inicio, luego tendremos otros focos que complementan, que robustecen el camino anterior. Y vamos a cerrar con la última pregunta porque ya nos van a cerrar el chat. Aarón, también apareció muchísima esta pregunta aquí en el chat. ¿Esta ley permite la matrícula de párvulos autistas en los cursos de estudiantes con TEL en las escuelas de lenguaje? Eh, antes de responder la pregunta, wow, qué inspiradora Marcela. Muchas gracias, realmente. Eh, Respecto de las escuelas de lenguaje, no. Las escuelas de lenguaje están concebidas normativamente para atender a niños, niñas que exclusivamente tengan el trastorno específico del lenguaje, que es un trastorno que, de acuerdo a las reglas del decreto 170, no está vinculado con ninguna otra condición o enfermedad, o enumera una serie de listas. Desde ese punto de vista, por lo tanto, tal como se señala en el documento de preguntas frecuentes, no es posible que un estudiante TEA, un estudiante autista, forme parte de una escuela de lenguaje. Ahora, la pregunta habitual, y donde siempre se genera la atención, es qué pasa si el diagnóstico de autismo aparece durante el año estando el estudiante matriculado, en general el párvulo matriculado. Y en este sentido, aunque no existe una respuesta normativa expresa, no es que yo les diga el artículo tanto de tal ley va a resolver esto, eh, hay dos elementos que considero. Primero, que no basta la simple apreciación de la escuela de lenguaje o del apoderado respecto de que aparentemente el niño o niña sería autista, sino que se requiere corroborar con el diagnóstico correspondiente. Esto para que no se ocupe como una forma de discriminar precisamente a un estudiante solamente en base a intuición o una mirada de parte de los equipos especialistas, de equipos que no son especialistas en la materia en particular. Y luego, si ya se cuenta con un diagnóstico durante el año, la regla que deberíamos seguir o que debería inspirarnos para poder determinar lo que procede a realizar es el interés superior del niño, y que por lo tanto un párvulo que, no sé, tiene 4 años, que se encuentra en pre-kinder, no podemos simplemente decirle, ah, usted tiene ahora un diagnóstico de autismo, por lo tanto mañana no se puede presentar en el establecimiento educacional, la escuela de lenguaje. No, el niño no puede salir del sistema simplemente por la existencia de un papel, un certificado. No. Lo que corresponde es hacer todas las vinculaciones posibles para que el niño ingrese a algún otro establecimiento educacional que no sea una escuela de lenguaje, pero finalmente debe privilegiarse que el niño permanezca en el sistema. Y justo conversábamos de esto con Marcela al comienzo. Esto tiene que tener un correlato, a lo menos, o en realidad como máximo, dentro del mismo año escolar. Sería ideal si se encuentra un establecimiento al que se puede trasladar la semana siguiente, pero si no es así, no, tampoco podemos simplemente sacar del sistema educativo al eso.
Perfecto, muchas gracias, Aaron. Entonces, parafraseando tu respuesta, el estudiante, si ya tiene el diagnóstico de autismo, no puede ingresar a la Escuela Especial de Lenguaje, porque la Escuela Especial de Lenguaje solo trabaja con estudiantes con TEL de origen primario, y el problema del lenguaje en el caso del autismo sería secundario al autismo. Por tanto, el decreto que regula las escuelas especiales de lenguaje así lo establece. Y en el caso de que el autismo fuese diagnosticado o aclarado durante el año escolar y ya estando matriculado en una escuela de lenguaje, la escuela de lenguaje o busca una alternativa en otro establecimiento, ¿verdad? Jardín Junji, si ya tiene 4 años en una escuela, o se mantiene en ese establecimiento hasta que pueda egresar a final de año. Eso es lo que hasta este minuto se ha orientado en esa materia. Bueno, les queremos agradecer. No sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario final. Si no, cerramos. Yo quiero decir que nos necesitamos a todos y a todas para sacar adelante no solamente la ley de autismo, sino comunidades educativas más inclusivas, más respetuosas, bien tratantes. ¿Ya? No, esto no lo hace una persona, una escuela, un funcionario, ni menos un gobierno. Esto es a largo plazo porque es un cambio cultural, es una transformación, una forma de ver la convivencia y el bienestar de otra manera. Eso. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el 31 o 31 de octubre, con el siguiente webinar sobre autismo en primera persona, ¿verdad? Cultura. Recuérdame, Marce, el Condición, título. identidad, cultura. Condición, identidad y cultura. Así que muchas gracias. Este webinar va a estar disponible en el canal YouTube del Ministerio de Educación. Los que se registraron van a recibir en su correo electrónico el link para poder acceder a la grabación también y la pueden difundir. Así que muchas gracias. Nos disculpamos porque muchas personas hicieron preguntas de casos específicos. Lamentablemente en este tipo de webinar no podemos resolver situaciones particulares porque habría que tener muchos antecedentes para poder responderla. Solo podemos tomar estas preguntas más frecuentes y desmenuzarlas un poquitito más. Intentaremos canalizar esas preguntas en otro documento, complementando el documento de preguntas frecuentes para robustecer más ese documento, y les pedimos las disculpas si es que no encontraron esa respuesta específica que buscaban para un caso en particular. Así que les agradecemos su presencia y que estén muy bien. Hasta el Gracias. próximo momento del ciclo. Hasta luego, buenas tardes. Chao, chao, chao. Chao, gracias.